eh, otra charla y otro speaker, otro grupo de speakers. Y hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Manuel Hurtado, fellow de cardiología de la Universidad del Valle. Es un gusto tenerlos ustedes desde Cali. Manuel, adelante por favor. Y el caso es algo muy importante y muy prevalente ahorita que TAVI pues se volvió prácticamente que tan frecuente como el saber y es el manejo en acceso vascular complejo. Manuel, a usted y a la Universidad del Valle, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto, mi nombre es Manuel Hurtado, pero de cardiología aquí en la Universidad del Valle. La idea de hoy es presentarles un caso de un reemplazo valvular aórtico por vía carotidia. Vamos a hacer una introducción acerca de la patología y del caso del paciente. Es un señor de 71 años, de Cali, que viene Manuel, por... qué pena que lo interrumpa, pero hay o alguien tiene un micrófono abierto, porfa. No sé si alguien lo tiene o hay un ruido por allá atrás, qué pena molestar. Adelante, gracias, ya ahí mejoró. ¿Listo? Bueno. El cuadro, básicamente, es un cuadro de disnea progresiva, de 2 meses de evolución, disnea de mínimos esfuerzos, disnea paroxística nocturna, ortopnea, y ya venía edematizado a miembros inferiores. No había historia de angina ni síncope, la clase funcional en ese momento estaba de 3 a 4, y los unos antecedentes, unas comorbilidades importantes, una cardiopatía valvular que en ese momento no teníamos muchos datos, pero se sabía que tenía una ortopatía con una febri reducida, un señor hipertenso, bastante obeso, con un EPOC oxígeno requiriente, diagnóstico de SAOS, fibrilación auricular, y actualmente en ese momento pues tenía tabaquismo activo. Venía con manejo de falla y con anticoagulación a base de abigatran para la fibrilación auricular. Vemos que dentro del examen físico lo que resaltaba era un soplo sistólico en foco aórtico, unos ruidos cardíacos arrítmicos en relación a la fibrilación auricular y un edema de miembros inferiores, pues grado 2. Este paciente pues ya estaba, digamos, en un estado más allá de la congestión hemodinámica y la congestión orgánica, ya un paciente totalmente sintomático y cumplía con varios criterios mayores y menores de falla cardíaca. El paciente presentaba disnea de esfuerzo, presentaba edemas y pues configurando pues que ya debíamos tener una presión en cuña alta dado por un aumento de la presión de hasta el ventrículo izquierdo y probablemente ya hubo una falla cardíaca derecha secundaria a la falla cardíaca izquierda. Digamos que él teníamos probablemente una falla cardíaca ya crónica que se reagudiza dentro de una cantidad de comorbilidades importantes. Tenemos clínicamente una falla cardíaca y entonces el paso a seguir es realizar un ecocardiograma transtorácico para determinar pues, la etiología de lo que está pasando. Le hacemos el eco, el resultado consiste en una cardiopatía hipertrófica concéntrica de grado moderado, una hipocinesia generalizada con una FEBI del 45%, una severa dilatación de la aurícula izquierda, un ventrículo derecho con algo de disfunción sistólica, y en cuanto a la valvulopatía aórtica, pues se trataba de una estenosis aórtica severa con una velocidad máxima de 5 metros por segundo, un gradiente medio de 60 y una área efectiva de 0,8 que indexada le daba 0,4. Como sabemos, pues la estenosis aórtica es una patología bastante, pues de la valvulopatía más frecuente. Ahí se escucha un sonido. Eso. Es la valvulopatía que más requiere pues, reemplazo. Se trata de una reducción progresiva del área valvular. La enfermedad se comporta como una enfermedad insidiosa y la prevalencia global es de 0,4, pero a medida que pasa el tiempo, mayores de 35 años, pues llega hasta el 14%. Es mayormente presentada en hombres y de las que son sintomáticas. Pues. Esta es la triada usual en términos de semiología de angina, síncope y disnea de los pacientes que son sintomáticos. La angina, pues, en general obedece no solo al mismatch coronario y de desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno. El síncope, pues, muchas veces tiene que ver con la alteración de la respuesta vasoreceptora y muchas veces en contexto de una estenosis aórtica, la presentación de una fibrilación auricular de respuesta rápida puede producir cuadros de síncope. La disnea de esfuerzo que configura pues,
configura el síntoma más grave porque ya nos habla de que el paciente está en falla cardíaca. Tiene que ver pues con edema pulmonar de esfuerzo, disfunción sistólica y diastólica. El paciente, este era pues el síntoma tal que nos llegó, es decir que ya clínicamente venía avanzado. El problema de digamos que la estenosis aórtica severa sintomática es que la mortalidad es muy alta una vez que ya hay síntomas. Así que el reemplazo valvular se debe ofrecer apenas el paciente tenga síntomas, ya que la sobrevida a 2 años es del 50%, a 5 años es del 20% una vez que los síntomas inician. Y entre las velocidades, vemos como las velocidades pico, pues definitivamente la velocidad por encima de 4 metros por segundo, que es lo que configura unos criterios de severidad, pues se asocia a un menor sobrevida. Y esta gráfica es bastante interesante porque miren cómo la sobrevida de una estenosis aórtica severa es mucho menor que muchos de los cánceres más frecuentes que tenemos nosotros. Entonces, la realización del ecocardiograma nos da la severidad, la posible etiología, pues nos habla si se trata de una estenosis aórtica negativa calcificada o si es reumática, nos habla de si hay otros tipos de valvulopatías, de cómo se está comportando el grosor de la pared ventricular izquierdo, cómo está la función ventricular. Y una de las recomendaciones importantes es que a la hora de evaluar una estenosis aórtica se debe hacer con una tensión controlada, ya que pues eso puede a veces alterar digamos que hacer una lectura errónea al momento de evaluar gradientes si la tensión es muy alta. Entonces, lo más frecuente es que se encuentre una estenosis degenerativa calcificada, que es la causa más frecuente de estenosis aórtica. Y este era el escenario de nuestro paciente. Una válvula aórtica degenerada con fibrosis y con depósito de calcio en los senos de Valsalva. Los parámetros fundamentales para evaluar la estenosis, el grado de estenosis es el gradiente medio de presión, el pico transvalvular y el área valvular. Un cuarto variable pues, es el índice de volumen latido, que también puede evaluarse y tenerse en cuenta en algunos escenarios. Tenemos que dentro de estenosis aórtica severa son como 4, digamos que escenarios: aquella que definitivamente es severa y tiene alto gradiente, tiene velocidades altas, gradientes altos, o aquellas que tienen gradiente bajo, bajo flujo, bajo gradiente, bajo flujo paradójico, es decir, bajo flujo pero con FEBI buena, y bajo gradiente con flujo normal. Nuestro paciente pues estaba en el escenario más claro de alto gradiente, de alto flujo y con áreas valvulares menores de 1. De nuevo, pues cumple con todos los criterios para severidad, términos ecocardiográficos. Y esta es la clasificación de etapas o estadios de la estenosis aórtica. Pues este paciente ya lo enmarcamos dentro de la severidad, dado los síntomas, y dado que es un paciente de alto flujo, alto gradiente y sintomático, pues ya está dentro del estadio de 1. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué es lo que nos dice la guía del algoritmo? Pues miramos a ver si depende de los gradientes, esto es alto flujo, alto gradiente, con gradientes medios por encima de 40, consideramos una estenosis aórtica severa. Entonces, pensando en el reemplazo valvular aórtico, pues tenemos que saber que muchos pacientes tienen enfermedad coronaria. En el planeamiento prequirúrgico, pues le hacemos una coronariografía. El cateterismo cardíaco muestra unas coronarias muy ectásicas, como ven, una descendente anterior muy ectásica, con algunas placas pequeñas pero no significativas. La circunfleja está igual, son unas arterias muy, muy enfermas. La coronaria derecha un poco menos ectásica, placas pequeñas, pero no hay obstrucciones significativas. Digamos que pensando en la posibilidad de TAVI, se accedió por el femoral izquierdo, y de forma incidental se le encontró un aneurisma de la ilíaca izquierda de un tamaño importante. Se le hicieron entonces, digamos que pensando en todo, en ese aneurisma, en el angiotac que se debe hacer periodo una TAVI, se le hizo una angiotomografía que se encontró un aneurisma de aorto ilíaco bastante extenso, bastante complejo, intrarrenal, que si bien los diámetros de la aneurisma aórtico abdominal no eran quirúrgicos,
los diámetros ilíacos eran más de 3 centímetros y tenían alto riesgo de ruptura. Se consideró que en ese momento el paciente ya estaba un poco más compensado y se dijo, bueno, mire, lo más probable este paciente ya viene con síntomas por su estenosis aórtica, a pesar de que tiene pues, una severidad importante, lo que más representa digamos que riesgo para la vida de este paciente es la ruptura de sus aneurismas. Entonces se programó para un reparo endovascular. Se le hizo entonces primero una embolización de la arteria hipogástrica izquierda con COL para proteger el colon distal. En un segundo tiempo pues ya se hizo el reparo, se hizo un reparo con una endoprótesis aortoilíaca bilateral sin complicación. La verdad que tuvo un buen posoperatorio en ese sentido y quedó resuelto eso. Ahora sí, seguimos entonces retomando qué pasa con esa válvula. Entonces tenemos los pacientes que tienen una estenosis aórtica sintomática severa, deben ir a reemplazo, independientemente de la fracción de eyección. Entonces volvemos a los algoritmos de la guía y tenemos que evaluar si el paciente sí se beneficia de una intervención de la válvula aórtica, pues por su fragilidad, por sus comorbilidades, y si no es así, pues solo damos manejo médico, manejo paliativo, y si no, entonces lo consideramos que se podría beneficiar este paciente, lo encuadramos marcamos dentro de esa posibilidad de reemplazo. Se hizo la evaluación y se consideró que se debía ser valorado por el equipo pues, de válvulas. Digamos, un equipo de válvulas debe estar configurado por cardiología clínica, cardiología intervencionista, imágenes, cirujano cardiovascular, anestesiólogo cardiovascular. Y la idea de esto es pues, revisar la condición médica del paciente, qué tan grave es la anomalía, qué intervenciones son indicadas, qué es técnicamente viable y razonable, y junto con la familia y con todo el equipo resolver las dudas y mirar si los riesgos son adecuados o no y dar la educación adecuada. Entonces, pues son recomendaciones de la guía que se debe hacer bajo estos parámetros, se debe hacer una evaluación paso a paso y multidisciplinaria. Entonces, tenemos que la aplicabilidad aquí de la TAVI debe ser esencialmente estenosis aórtica severa con calcificación valvular, ¿sí? Eso es importante porque es que allí en la calcificación es que se va a implantar la válvula. Entre más calcificada es mejor para poder montar la válvula. No ha sido estudiado, digamos que de forma sostenida en estenosis aórtica congénita, reumática, o insuficiencia aórtica aislada, a pesar de que se describen casos off-label de todo esto, inclusive en bivalvas, en muchas ortopatías, pero digamos que no hay estudios como tal grandes. Si bien los pacientes con fiebre reducida tienen un pronóstico peor, no es una contraindicación y se ha visto que muchos pacientes mejoran y eso está pues también en asociación a qué tanta grado de fibrosis focal o no hay. Entonces, estos pacientes que ya son sintomáticos, pues son los que están incluidos en ensayos clínicos aleatorizados, los que tienen alto gradiente. Los otros, digamos que son de bajo flujo, bajo gradiente, ya no tienen digamos que unos datos tan grandes, no hay unos ensayos clínicos aleatorizados, son más que todo estudios observacionales. Entonces, aquí pensando en la TAVI, pues uno dice, asumimos el riesgo de una intervención quirúrgica abierta, donde eso tiene que ver con la esperanza de vida, si a menos de un año la mortalidad no es alta, si depende de la edad, de los riesgos, de los scores de riesgos como el STS, el ORESCOR, la fragilidad, sus antecedentes médicos, si hay disfunción de órganos, si requiere otras cirugías cardíacas y los factores anatómicos que requieren el procedimiento, que en este caso son bastante importantes. Y todo esto es con lo que cumple el paciente. Sí. Al paciente se le hizo sus escalas, sus scores de fragilidad. El paciente no entró dentro de la escala de frágil, ¿sí? No tenía ningún tipo de escenario de fragilidad, pero la mortalidad, el riesgo de mortalidad era del 6.8% en Euroscore y en STS del 5.1%, configurando un riesgo intermedio.
Estos son los estudios que se hicieron en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio, el Partner 2A y el Surtavi. Cuando se ven los resultados, pues de forma global, en estos pacientes de riesgo, de todos los riesgos, pues sí, la evidencia favorece a que se benefician de un reemplazo endovascular. Y este es nuestro paciente, el paciente que tiene riesgo intermedio, y vamos a ver que es en él eventualmente uno de los problemas es la ruta transfemoral. Evaluando, uno de los ítems que vimos era evaluar si había disfunción de órgano para evaluar la TAVI. Entonces este paciente cursaba con varias condiciones. Entonces tenía una enfermedad pulmonar que era oxígeno requiriente, estaba en diálisis, tenía fibrilación auricular y tenía aortopatía, dado pues no solo por los aneurismas aortoiliacos, sino que más adelante, no sé si me olvidé de mostrarles, ya tenía una aorta en porcelana en la tomografía que se hizo inicialmente. Entonces, viendo las características clínicas del procedimiento, vamos a ver qué estaba a favor de la TAVI en este paciente o a favor de la cirugía. A favor de la TAVI pues estaba el riesgo quirúrgico harto y la edad. Desde el punto de vista de factores anatómicos y el procedimiento había un problema, y eso más adelante se los muestro y se los adelanto, y es que la vía transfemoral no fue posible por diámetros. Ya les voy a mostrar. Entonces digamos que ahí la TAVI por vía transfemoral no estaba en contra, pero pues en este paciente no era recomendable la cirugía abierta, así que había que buscar otros escenarios de acceso. Y la aorta en porcelana pues también no favorece la posibilidad de una cirugía abierta, sino endovascular. Entonces, este paciente estaba dentro del riesgo intermedio, con un STS entre 4 y 8, no tenía fragilidad, lo dejamos entonces como un riesgo intermedio, y vigilamos las contraindicaciones acerca de una TAVI. No cumplía con ninguna contraindicación absoluta ni relativa, clínica ni anatómica, para poderla hacer. Su expectativa de vida era más de un año y no tenía otras alteraciones que no lo impidieran. Entonces, cuando vamos a ver en este algoritmo, pues este paciente tiene algunos elementos de este escenario, otros elementos de este escenario, y lo consideramos como un paciente que tiene un riesgo inaceptable para cirugía abierta y que se debe realizar una TAVI. Y bueno, esta recomendación de acá es importante, porque le dicen, mire, la TAVI vía no transfemoral puede ser considerable cuando el paciente, su riesgo quirúrgico abierto sea alto y no se le puede hacer transfemoral. Es decir, que ahí empezamos a buscar qué otros accesos podíamos ver. En la junta cardioquirúrgica se encontró una estenosis aórtica crítica, riesgo alto para reemplazo abierto, y se consideró la TAVI. Esto es un apunte que me lo facilitó un compañero, en el cual, pues, Eugene Branwell habla de un momento histórico en el cual se descubre una nueva tendencia y que va a cambiar la forma de cómo vamos a manejar la enfermedad valvular desde el momento en que se empezaron a hacer las TAVIs. Como protocolo previo a las tomografías, al TAVI, se le hizo un angiotac. El angiotac, pues lo usual es el angiotac gatillado para evaluar tanto el tamaño del anillo, el tamaño de la raíz aórtica, y evaluar la altura de los osteocoronarios para no tener el riesgo de obstrucción una vez que se abra la válvula, hacer las proyecciones adecuadas para cómo desplegarla. Eso se hace junto con la casa médica muchas veces, y si el paciente ya tiene una bioprótesis, pues para planear el valve-in-valve, ¿no? En este paciente, pues ya les voy a mostrar, esta es unas imágenes del angiotax. Es una válvula trivalva severamente calcificada, con la mayor calcificación en los velos no coronarianos, en los venos coronarianos, y las alturas de los osteocoronarios eran adecuados para poder implantar la válvula. Como hallazgo incidental, se encontró un pseudoaneurisma del septo membranoso. Este escenario es raro. Cuando uno lo busca, siempre encuentra literatura asociada a endocarditis previas, endocarditis abandonadas,
pero este paciente no tenía esos antecedentes. Sin embargo, era un subaneurisma de tamaño importante y se consideró que debía ser eh, intervenido y ya van a ver cómo fue la planeación de tratar de matar dos pájaros de un solo tiro. Mm, digamos que dentro de los tipos de válvulas escogimos la Evolut Pro y dado que el anillo era de buen tamaño, se escogió una Evolut Pro de 34 milímetros. Y, y digamos, el otro beneficio de esta válvula es que nos ofrecía la posibilidad de que pudiéramos ocluir el pseudoaneurisma con parte de la válvula. El diámetro mínimo para esta válvula es de 5.5 milímetros. Entonces fuimos a ver las reconstrucciones después en el angiotac después de las prótesis y definitivamente en el recorrido de las femorales y de las ilíacas no había unos lugares muy estrechos que tenían menos de 5.5 y nos imposibilitaban el acceso del dispositivo por vía femoral. Se consideró la posibilidad transapical, sin embargo, en transapical hay unas preocupaciones acerca de la fracción de eyección, aunque después de una función transapical la función ventricular suele caer un poco, y también la función pulmonar, él tenía un BEF1 del 47%, que hacía, digamos que otro factor en contra de la posibilidad de transapical. Había un factor que, digamos que no está escrito como tal dentro de las contraindicaciones, pero la obesidad grado 3, él tenía un diámetro AP muy alto y desde el punto de vista de hemostasia preocupaba mucho al equipo quirúrgico en caso de alguna complicación poder hacer la hemostasia en un paciente tan volumétrico. Transaórtico es una de los accesos que más se habla, pues está totalmente contraindicado por la presencia de aorta en porcelana. Se empezaron a evaluar entonces las vías subclavias, se encontraron que los accesos subclavios eran adecuados en el término de diámetros. Los diámetros de las subclavias eran buenos. Sin embargo, a la hora de evaluar esto, vemos que la subclavia izquierda tenía unas angulaciones que no eran muy apropiadas, que preocupaban al equipo, y que la subclavia derecha en el tronco tendría a ser un poco ectásica. Y además teníamos de nuevo la misma preocupación acerca del abordaje abierto, ya que digamos que la disección de la subclavia se debía hacer de forma abierta y en este paciente, digamos que hacer una disección hasta la subclavia con el volumen del paciente, es que no nos pude conseguir la foto, hubiera sido bastante, digamos que fácil imaginarse las complicaciones que esto tenía en ese sentido. Se consideró que las carótidas podrían ser una mejor opción. Se vio que la carótida izquierda tenía un recorrido mucho más recto, mucho menos problemático, tenía unos buenos calibres, más de 6 y pico de milímetros, y se consideró una TAVI transcarotídea. Esta es la foto de la disección, se hizo por carótida izquierda, se hizo disección por planos, se le puso un catéter de 18 French y se hizo el procedimiento se hizo la valvulotomía, en la primera imagen pues se ve la estenosis aórtica con un poquito de insuficiencia, aquí vemos la valvulotomía que se realiza previo al implante de la válvula y finalmente la colocación de la Evolut Pro que nos muestra buen flujo y es evidente que casi no tenemos nada de fuga paravalvular ni insuficiencia. Bueno, digamos que el gradiente pico de esta válvula fue 2 milímetros posterior al procedimiento. No hubo ningún tipo de complicación. Este paciente no tuvo complicaciones ni mecánicas ni de bloqueo AV. El paciente a las 72 horas se le dio egreso. Entonces tenemos que la estenosis aórtica es una de las principales valvulopatías que requieren intervención. Nosotros digamos que históricamente el primer procedimiento de TAVI se hizo en el 2002. Perdón, la primera elección se quedó el procedimiento en el 2002. No importa el riesgo quirúrgico, parece ser que
Los pacientes de bajo riesgo también se benefician de esto. Hay que evaluar, pues digamos que todos los escenarios anatómicos de durabilidad y clínicos, porque todavía no sabemos, la verdad, cuánto van a durar estas válvulas, es incierto. Y a pesar de que el acceso transfemoral es el estándar en este momento y lo preferido, otros accesos se están cada vez realizando más con buenos resultados, con bajas tasas de complicación, y uno de esos es el acceso carotidio como una ruta potencial cuando las demás vías están contraindicadas, como en este paciente. ¿A quién pues le ofreceríamos abierta? Pues a los que tienen casos anatómicamente muy alto riesgo para TAVI o que tienen larga expectativa de vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Caso complejísimo y bueno, felicitaciones por un resultado muy satisfactorio. Si tienen preguntas o comentarios acerca del caso, adelante, por favor. Pueden tomar la palabra o poner en el chat. Por ahí ya veo una preguntita. ¿Se pensó, Carlos F., se pensó en realizar angioplastia de la femoral? No, recuerden que tenía una endoprótesis ya. Y lo que pasa es que digamos que los diámetros dentro de la endoprótesis ya estaban por debajo de 5.5. Ese era el problema. Que digamos que cuando se veía todo el análisis de los diámetros, más arriba ya habían unas estrecheces que impedían pues, pasar el dispositivo. Sí. Ok. Solamente tal Manuel, vez más que una pregunta, es un comentario. Adelante, perdón, qué pena. qué pena, doctor Medina, habla Yamil Estudillo. Yo quería recalcar la importancia de la TAVI, ¿no? La importancia de la TAVI y las indicaciones que tiene en ese momento, como tú lo nombraste, pues sí, en los pacientes de riesgo prohibitivo, digamos que no hay ninguna duda, y en los de riesgo alto, quizás todavía nos quedan algunas cosas sobre los pacientes de riesgo intermedio y riesgo bajo. Los últimos partners pues realmente están demostrando apenas desenlaces que no nos permiten definir una durabilidad a largo plazo todavía, pero que vamos por un buen camino. Entonces, no sé si a veces suena atrevido decir que muy seguramente muchos de esos pacientes van a terminar en TAVI y que una vez se abaraten los costos, pues el reto va a ser decidir a quién no TAVI para llevarlo a cirugía. Y otra de las cosas que quería señalar, y tú lo mostraste en el metaanálisis que hiciste, es que el acceso transfemoral es el que se lleva los mejores resultados. Sin embargo, eso también se debe básicamente a la falta de experiencia en los otros accesos. Entonces creo que es un buen caso porque nos demuestra cómo otros accesos tienen una buena tasa de éxito, y básicamente lo que estamos aprendiendo, contrario a lo que estamos haciendo es construyendo un conocimiento. Entonces estamos construyendo el conocimiento de otros accesos que también nos van a permitir excelentes resultados como lo pudiste mostrar en tu presentación. Sí, yo creo que los accesos es como vamos a estarle perdiendo el miedo a los accesos vasculares, es decir, que cada vez vamos a decir, bueno, si el transfemoral no se puede, no hay mucho miedo, empecemos a buscar los otros que como tú dices, son muchos reportes de casos, y cuando uno va a ver los reportes de casos, de verdad las tasas de complicación son bajas, inclusive en transaórtico, transapical, en general son raros, ¿no? Son raros y en general los resultados son buenos. Gracias, Yamil. Gusto saludarlo. No, solamente tal vez un comentario con respecto al eco que se mencionaba que era una cardiopatía hipertrófica y probablemente era un fenotipo hipertrófico con una cardiopatía pues, secundaria a la enfermedad valvular, pero claro, con una velocidad pico de 5, probablemente tenía el grosor, pero más que cardiopatía hipertrófica era simplemente una hipertrofia concéntrica secundaria a la valvulopatía. Una pregunta, Manuel, ¿qué porcentaje de la experiencia de ustedes? También veo que está Fernán, gusto saludarte, y está también Alberto Navarro de la Universidad de Antioquia, gusto saludarlo. Repito, ¿qué porcentaje de los pacientes que están siendo llevados a TAVR en Cali o en Medellín o en Bogotá son bicúspides? Porque precisamente nosotros tenemos una junta estructural todos los martes a las 7 de la mañana aquí en la cardio y discutimos casos como este, eh, complejos, y preguntándole a nuestro grupo de Modinavia, el 36% de las válvulas
los TAVRs de la cardio son de válvulas bicúspides, que son pacientes para quienes no hay estudios aleatorizados, pero pues que lentamente en la transición que describía Yamid del SAVR al TAVR están empezando a volverse supremamente prevalentes a la hora de elección de válvula. Quería preguntarle, Manuel, y nuevamente felicitaciones por la presentación de un caso muy complejo y muy difícil, satisfactorio. ¿Cuál es ese porcentaje en Cali y también lo mismo para el Becapo en Medellín y para Fernan en Bogotá? Uy, doctor, la verdad no tengo el dato. Digamos que la parte observacional que yo he visto en el centro donde lo hemos hecho, no tengo como esa, en mi mente que haya habido muchas bicúspides. Inclusive se han hecho hasta insuficiencias aórticas aisladas, como muy off-label, pero no tengo el dato de porcentaje, ¿sabes? No tengo el dato. Una cosa por aparte que me acabo de acordar, y es que en alguna literatura lo que sí es que decían que hasta uno de cada tres TAVIs cada tres pacientes candidatos tenían contraindicaciones para accesos femorales, aparte de lo que usted nos está preguntando, pero no, ese dato no lo tengo. Ok. Fernan o Alberto, ¿ustedes en Medellín y Bogotá tienen ese dato o más o menos un estimado? Profe, buenas noches, gusto en saludarlos. En Medellín, profe, en el San Vicente Fundación, pero en estos 6 meses que llevo como fellow de hemodinamia hemos hecho 6 procedimientos de TAVI y solo un caso con bicúspide. Entonces, pues ese pues, es los datos que tenemos hasta el momento, profe. Que más o menos un 15%, que también es representativo. Y Fernan, hola, qué pena molestarte y saludarte. ¿Cuánto te sabes con la Pues buena conversación? tarde para todos. Un excelente caso, sí, muy retador y eso es lo que en el futuro se va a ir presentando de acuerdo a la experiencia de los grupos. Nosotros estamos revisando la base de datos de nosotros, el dato preciso, pero por ejemplo, sí que hemos revisado el último año y la verdad, bicúspide no vemos tanto, pero creo que próximamente ya tenemos que ese es uno de los trabajos que estamos terminando. Y la verdad, de estos casos, la mayoría intentamos el acceso femoral, no hasta el momento un caso retador que logremos otra vía, hasta el momento no, pero yo creo que hacia allá vamos. Y sí es importante el entrenamiento de los grupos en casos muy especiales, buscar otro tipo de acceso. Pero muy bien, excelente. Doctor Medina, respecto al caso, pues yo pensaría, bueno, no sé, de pronto lo que pasa es que encontrar una bicúspide usualmente son pacientes más jóvenes, usualmente el grado de calcificación no es tan alto, entonces son usualmente pacientes que uno quizás no van a tener tanta comorbilidad, entonces si uno, digamos, le aplicara todos los scores de riesgo, pues probablemente esos pacientes van a tener algún grado de insuficiencia marcado o por lo menos moderado, entonces uno diría, quizás estos pacientes se me están yendo más que todo hacia el manejo quirúrgico más que hacia la TAVI, por eso uno no esperaría que de pronto hubiera un número grande, como dice el doctor en Medellín, 1 de 6, pues realmente uno no, pues en las juntas que vemos nosotros no es como tan frecuente que se presente en Vivalva, pues precisamente por la asociación con edad joven, pacientes sin tanta comorbilidades, sin tanta calcificación y con algún grado importante de insuficiencia aórtica. Correcto, sí, así es, Yamit. Osvaldo Aguilar, adelante. Buenas tardes, felicitaciones Manuel por la presentación. Bueno, quería hacer un comentario acerca de la pregunta del doctor Medina. Pues yo tampoco tengo el dato como Manuel de qué porcentaje de TAVI están, pero sí quería hablar un poquito de alguna publicación que salió hace un par de años en Eurointervención. En Eurointervención se presentó una corte de pacientes que era solamente operados bicúspides y ellos lograron compararlo con un grupo de control de pacientes que tenían enfermedad aórtica bicúspide y que fueron a cirugía abierta. Y como noticia buena, hace 2 años ya tenemos algún dato de estudios observacionales, obviamente, que requerirán mayor trabajo,
pero que les había ido mucho mejor a los pacientes en TAVI que incluso a los que tenían en la cirugía menores tasas de complicaciones. Y comparando el implante en bicúspides de TAVI, lo que tenemos es menores tasas de éxito y complicaciones asociadas al implante del procedimiento, pero a medida que los grupos van adquiriendo experiencia, las cortes que ya están saliendo, los grupos que están mostrando la experiencia de que lo están haciendo en bicúspide, los que están publicando, nos vienen diciendo que no habría muchos problemas. Buena tasa de desenlace y de resultados a los 6 meses, pero con un costo que es un poco mayor la tasa de implante fallido. Esa es como lo que podría mencionar acerca de las preguntas que hicieron. Vale, muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios en el chat. Nuevamente, Manuel, felicitaciones, caso complicadísimo y les fue muy bien, así que me alegro mucho. Ahí creo que vamos, como decía Yamil, aprendiendo todos al tiempo sobre algo que probablemente se va a hacer cada día más. Y en Alemania, el 90% de las ABR, de los reemplazos valvulares, son TAVRs. Entonces es bastante probable que el resto del mundo vaya hacia esa dirección. Así que bueno, toca seguir aprendiendo. Manuel, felicitaciones nuevamente a usted y al grupo de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención, acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, que descansen. Hasta luego. Feliz noche.